Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El pacto entre Iku y Aba Abogeo. Pataquín. Había un hombre llamado Aba Abogeo que tenía muchos hijos, y su mujer quedó embarazada nuevamente. Él empezó a preocuparse por cómo se las iba a arreglar con otro hijo, considerando la miseria que ya estaban pasando. La mujer dio a luz un varón. El padre dijo que no quería que nadie en este mundo bautizara al niño. Entonces vino el diablo y le propuso ser el compadre, pero el hombre no lo aceptó. No quería tener nada que ver con él. Luego llegó la muerte, Ku, y le ofreció bautizar al niño, prometiendo que lo protegería y lo favorecería. El padre aceptó. El muchacho fue creciendo, y un día la muerte le preguntó qué quería aprender. El ahijado dijo que quería ser médico. La muerte salió con él y lo llevó al pie de una mata de croco y le habló de esta manera. Desde hoy, todos los enfermos a quienes les des esta hierba se curarán. Pero si alguna vez vas a ver a un enfermo y me ves a mí a los pies de su cama, no le des nada, porque ese no tiene cura. El médico comenzó su carrera y fue adquiriendo fama por todas partes. Un día el rey cayó enfermo y mandaron a buscarlo. Cuando llegó al palacio, vio que su madrina, Ku, estaba a los pies de la cama del rey. Le dijo que no podía curarlo, pero las ofertas fueron tantas y tan tentadoras que el joven decidió curarlo de todas formas. Cuando salió de allí, la muerte fue a ver a su ahijado, quien la había desobedecido. Él le dio varias excusas, y la muerte lo perdonó. Pasó el tiempo y la princesa enfermó. Lo mandaron a buscar otra vez. Cuando entró a su habitación, vio nuevamente a su madrina, Ku, a los pies de la cama, por lo que se negó a curarla. Sin embargo, esta vez las ofertas fueron aún más tentadoras. Incluso llegaron a proponerle matrimonio con la princesa si la curaba. El joven aceptó y la curó. La muerte volvió a buscarlo. Esta vez no le aceptó ninguna explicación. Lo llevó a un lugar donde había muchas velas encendidas y le dijo a su ahijado: ¿ves aquella vela allá en el fondo que ya se está acabando? Ese es el tiempo de vida que te queda. El muchacho siguió implorando perdón, pero sus súplicas no fueron tomadas en consideración. Por querer salvar la vida de alguien que debía morir, tuvo que pagar con la suya, por avaricioso y desobediente.